Buenas. Hola, hola. ¿Cómo estás? Mira, prueba.
Bueno, vamos a comenzar con lo que están presentes. Y voy a pasar a chequear la lista. O sea, vas a sacarle una foto ahora. Así que tenemos presentes 12. Le saco una foto a los que están ahí y le saco otra final. Así yo sé por si acaso. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar. Ya tienen, yo les puse en la plataforma el video de la clase anterior. ¿Ok? Vamos a ver hoy, vamos a ver las propiedades de los gases ideales. Eso es algo muy común, algo de uso muy común, porque en cierto modo todos los gases en bajas concentraciones y a baja temperatura, o a alta, perdón, a alta temperatura, se comportan igual que un gas ideal. ¿Qué es lo que es un gas ideal? Un gas ideal es un gas que tiene pocas moléculas por centímetro cúbico. O sea, un gas que se comporta idealmente es donde las propiedades de volumen, presión, temperatura y molécula y moles se comportan sus relaciones de forma lineal. Lineal. O sea, que si usted duplica la presión, el volumen baja a la mitad. Si usted duplica la temperatura, la presión va a la mitad si el volumen es constante. Si usted aumenta el doble el número de moles, el volumen aumenta al doble a presión y temperatura constante. O sea, por eso es un gas ideal, que cumpla con esas condiciones. Así es que vamos a compartir la pantalla y vamos a analizar, a estudiar las propiedades y las ecuaciones o leyes del gas ideal, de un gas ideal, que se llama ecuación de estado. La ecuación de estado se llama solo para gas ideal. Así que confírmame que están mirando la pantalla. Hola. Sí, sí, se puede ver. Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es la ecuación de estado? Ya usted sabe la ecuación de los gases ideales, presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Y la temperatura obviamente siempre
siempre se expresa en unidades absolutas. O sea, Kelvin para grados centígrados o Rankine para grados Fahrenheit. Entonces, las tablas proporcionan informaciones muy exactas de las propiedades. Pero, vamos a decir, son demasiadas. Y además, son fáciles de equivocarse la gente cuando lo está haciendo el libro. O sea, que son tantas y tan grandes las tablas que no es que la copian, por ejemplo, así de un cálculo que se hizo en una computadora, no. Es que la tienen que calcular una por una y la van poniendo para todos los gases. ¿Ok? Para todos los gases. Entonces, si usted tiene una relación de las propiedades con una ecuación fácil de manejar, entonces usted puede resolver muchos problemas con la ecuación de estado. Un enfoque más práctico sería, ¿verdad?, tener las propiedades, en la propiedad, una relación simple que sea suficientemente general y precisa. Bueno, esa es precisamente la ecuación de estado. O sea, cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura, el volumen específico y la sustancia se llama ecuación de estado. Por eso, vamos a ver que una ecuación de estado relaciona la presión, el volumen y la temperatura para una cantidad exacta de materia, o la ecuación de gas ideal, que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles, o sea, la cantidad de sustancia. ¿Ok? Oye, son muchos, interrumpen mucho entrando, pero mejor. Ya hay 19. Vamos a ver. Entonces, las relaciones de propiedades que comprenden otras pertenecientes a una sustancia que se halla en estado de equilibrio, también se conoce como ecuación de estado. O sea, la ecuación de estado es un estado de equilibrio. Las propiedades que comprendan a otras pertenecientes a una sustancia que se halla en estado de equilibrio también se llama ecuación de estado. Hay varias ecuaciones de estado, algunas son sencillas y otras muy complejas. La más conocida, la más sencilla y que se conoce mejor para sustancias en estado gaseoso es la ecuación de estado de gas ideal. Esa ecuación de estado de gas ideal predice el comportamiento de la presión, el volumen y la temperatura de un gas con mucha exactitud dentro de cierta región adecuadamente elegida. O sea, vapor sobrecalentado, la ecuación de estado perfectamente. Vapor saturado, la ecuación de estado. Ahora, en la mezcla, donde están vapor y líquido, también se puede aplicar la ecuación de estado, porque ahí no cambian. El problema está en que ahí no cambian el volumen y la presión y la temperatura no cambian. Por lo tanto, no se aplica. Por eso se aplica la ecuación de estado a gases, si fuera vapor, sobrecalentado o saturado. ¿Ok? La palabra gas y vapor se utiliza como sinónimo. ¿Ok? Y comúnmente en la fase de vapor de una sustancia se llaman gas. Es cuando su temperatura es más alta que la crítica. Un vapor normalmente implica un gas que no se encuentra muy alejado del estado de condensación, o sea, que está saturado prácticamente. No sé si ustedes han estudiado las leyes de los gases, que fueron descubiertas hace muchos tiempos, 1662 por Boyle, la ley de Boyle, que relaciona la presión y la temperatura. O sea, que durante un experimento con una cámara de vacío, que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen. La presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Okay? Luego vino Charles en el 1802 y Guy Lussac, determinado de forma experimental que la presión, o sea, a bajas presiones, el volumen de un gas es proporcional a su temperatura. O sea, que si aumenta la temperatura al doble, el volumen va a aumentar al doble. O sea, que la presión es igual a una constante
por la temperatura entre el volumen. O que la presión por el volumen es igual a una constante por la temperatura. Esa constante de proporcionalidad se le llama la constante de los gases. Esa ecuación es ecuación de estado de gas ideal, o sencillamente la relación de gas ideal. Un gas que obedece a esa relación es un gas ideal. ¿Ok? Ahí la presión es presión absoluta. Esa presión absoluta es presión atmosférica. La temperatura también es temperatura absoluta, o sea, en grados Kelvin o Rankine. Y el volumen es volumen específico. Entonces, ese volumen específico es volumen por unidad de masa. Por eso no aparece ahí los números de moles, porque el volumen específico es lo contrario de la densidad. Entonces, recuerda, lo opuesto, o lo inverso de la densidad, es el volumen específico. Entonces, por eso varía. Con la temperatura y la presión varía el volumen específico. Esa constante, la constante R, es diferente para cada gas, así como cuando estamos hablando en términos de volumen específico. Esa constante es diferente para cada gas. Por ejemplo, el aire tiene una constante de 0.2870 kilojoule por kilogramo por grado Kelvin. No menciona la masa porque es volumen específico. Luego, el helio tiene una constante alta. El argón 0.2, el nitrógeno 0.29. O sea que esa constante para cada gas es diferente. Ok, pero hay una ecuación general de estado que tiene una constante universal. La constante entonces, esa constante R es igual a la constante del gas entre su peso molecular. Por eso es kilojoule por kilogramo por grado Kelvin o kilopascal, que es la presión por metro cúbico por kilogramo grado Kelvin. O sea, esto que nosotros vemos acá es la ecuación de estado que tiene presión, volumen, kilogramo, temperatura en Kelvin. Los kilogramos usted los cambia por moles y dividiendo los gramos entre peso molecular. Aquí RU es la constante universal de los gases. Que esa RU, que es la constante universal de los gases, entre el peso molecular, me da la constante para cada gas en particular. Esa es la constante universal que tiene estos valores. Fíjense bien. Cuando usted tiene el kilojoule, kilomol y grados Kelvin, es 8.3144, que es lo mismo para kilopascal, metros cúbicos, kilomol, grados Kelvin. Recuerden que kilojoule es kilopascal por metro cúbico. Por eso me queda aquí kilopascal por metro cúbico por kilomol entre acá abajo. Esta es 0.083 bar metro cúbico kilomol kilogramo grado Kelvin. Pero también en la misma, casi el mismo valor, pero 0.082 cuando tenemos atmósfera, litro, mol y grados Kelvin. Esto es en unidades internacionales y esta en unidades inglesas. O sea, 1.98 BTU libra mol grados Rankine, porque Rankine es en la escala Fahrenheit, Rankine es el cero absoluto. 10 libras por pulgada cuadrada absoluta por pie cúbico y así. La masa molar M se define como la masa de un mol, llamada también gramo mol, abreviado gramo mol para una sustancia en gramos, pero también puede llamar kilogramo mol, también puede llamar tonelada mol, libra mol, también onza mol. ¿Por qué? Porque es el peso molecular expresado en esa unidad. Por ejemplo, el peso si usted dice un gramo mol, es el peso molecular expresado en gramos. Por ejemplo, el peso molecular del oxígeno, del átomo de oxígeno es 16, pero la molécula es 32. Entonces, un gramo mol de oxígeno son 32 gramos. Pero del agua
que tiene dos de oxígeno, y uno de oxígeno y dos de hidrógeno, es 18. 18 UMA. 18 para una molécula es 18 UMA. Pero para un mol son 18 gramos mol. O sea, 18 gramos por mol. Pero si usted quiere una libra mol, serían 18 libras. Si usted quiere eso en onza mol, serían 18 onzas. ¿Usted entiende? ¿Qué es lo que pasa? Que la masa es la misma si usted la expresa en unidades de masa atómica. La masa atómica de una sustancia es las unidades que están en la tabla periódica, son unidades de masa atómica. Como son unidades másicas, usted le cambia la unidad por gramo y ya es un mol, ya es un gramo mol. Pero si en vez de unidad de masa atómica usted le pone kilogramos, entonces un kilogramo mol. ¿Ok? Aquí tenemos volumen específico, que es metros cúbicos por kilogramo. Fíjese que esto es lo inverso de densidad. Esta energía interna, kilojoule por kilogramo. Esto es entalpía, kilojoule por kilogramo. Y por unidad de mol, entonces le pone una rayita arriba para indicar que es molar. Metros cúbicos por kilomol y así. ¿Ok? Eso está por aquí. Ahora mismo lo vamos a ver. Muy bien. En unidades inglesas es la masa de una libra mol. En libra masa. Nótese que por la forma en que está definida, la masa molar de una sustancia tiene el mismo valor numérico en todos los sistemas. En todos tiene el mismo valor numérico, porque son unidades de masa atómica. Como unidades de masa, por ejemplo, si usted quiere una unidad de masa atómica, usted la quiere expresar en cualquier otra unidad, cambia nada más la unidad, pero sigue la misma magnitud. Cuando se dice, por ejemplo, que la masa molar de nitrógeno es 28, significa que la masa de 1 kilomol de nitrógeno es 28 kilogramos. Porque la masa de una libra mol de nitrógeno son 28 libras. Porque la masa de 1 gramo mol son 28 gramos. ¿Ok? Es decir, que 28 kilogramos por kilogramo mol es el peso molecular. Que son 28 libras masa por libra mol. ¿Ok? O sea que la masa de un sistema es igual al producto de su masa molar por el número de moles. La masa de cualquier sistema es igual a su masa por el número de moles. Claro, la masa molar, o sea, lo que fuese un mol, por la cantidad de moles. Si usted tiene, por ejemplo, 500 gramos de una sustancia, lo divide, digamos, de nitrógeno, y lo divide entre 28, usted va a tener lo que dé como moles de nitrógeno. Entonces, los valores de la constante universal y del peso molar para muchas sustancias se ven aquí en la tabla A1. Bueno, eso está en la tabla A1 allá atrás, en el anexo, que es, bueno, ahí nosotros no vamos a ver, pero está la constante, los valores de la R sí, pero de la masa atómica usted lo tiene en la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, esa ecuación de estado de gas ideal se escribe de maneras diferentes. Y vamos a entender por qué y qué significa. Ok, el volumen total es igual a la masa por el volumen específico. Porque el volumen específico es por unidad de masa. Si usted lo multiplica por la masa, tiene el volumen total. ¿Entiende? Si usted tiene, por ejemplo, que el volumen específico del agua es un centímetro cúbico por gramo, usted tiene 100 gramos, entonces usted va a tener un total de 100 centímetros cúbicos, el volumen total. Por lo tanto, la ecuación de estado podemos decir que la presión por el volumen es igual a M por RT, o sea, presión por el volumen, pero volumen total, por M, que es la masa, por R por T. Ahora, esa masa, si usted la divide entre peso molecular, tiene moles. ¿Qué es esto? O sea, la masa por la constante
me da, como la masa es M por N, o sea, la masa por el número de moles, por N, la masa es la masa por número de moles, entonces me tiene que R igual a N por RU. Por eso, si usted quiere la ecuación de los gases ideales para un gas en particular, entonces usted tiene que la presión por volumen por el número de moles por la constante de ese gas por la temperatura. Y si lo busca por por unidad de mol, o lo busca por unidad de mol, que lo vemos aquí por unidad de mol, entonces que tiene la rayita, cuando tiene la rayita por unidad de mol. Si es por unidad de mol, entonces usted va a dividir entre mol y va a tener la volumen específico por número de moles y por lo tanto la presión. Usted va a bajar esta N aquí y va a quedar volumen entre N que va a dar, usted pone esta N debajo del volumen, entonces el volumen chiquito va a ser volumen entre N. Si usted pone ese volumen de aquel lado o pasa ese N para acá abajo, va a tener la presión por el volumen específico es igual a la constante específica del gas por la temperatura, donde esta B con la rayita el volumen molar específico. Volumen molar específico es volumen por un mol, volumen por mol. Es decir, que el volumen por unidad de mol son metros cúbicos por kilogramo mol o pies cúbicos por libra mol. En este libro, el guión que aparece arriba va a significar siempre basado en unidades mol. En otros libros que yo utilizo, le ponen una ñ, el símbolo de la ñ. Y si fuera un gorrito así, como un gorrito como que usan los japoneses, así como un gorrito, sería por unidad de masa. Masa y mol se convierten uno en otro fácilmente dividiendo por el peso molecular. ¿Ok? Muy bien. Al escribir dos veces la ecuación 313, o sea, esta, usted le escriba dos veces, o sea, esta PV es igual a M por RT. Si usted divide P por B y pone aquí abajo RT, entonces eso va a ser igual a M. Y eso va a ser igual a una constante. Por eso, si esta es una constante, MR es una constante, PB entre T va a ser una constante. Y si PB entre T es una constante, entonces, en dos estados diferentes, la relación de estado va a ser presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 en una posición, en un estado, va a ser igual a presión 1, 2 por volumen 2 entre temperatura 2 por en el otro estado. Aquí están combinadas las tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. La ley de Boyle es presión por volumen. La ley de Gay-Lussac es volumen entre temperatura. La ley de Charles, volumen entre temperatura. Y la ley de Gay-Lussac es presión entre temperatura. O sea, que presión por volumen es igual a presión por volumen si la temperatura es constante. O presión entre temperatura igual a presión entre temperatura si el volumen es constante. Y volumen entre temperatura es igual a volumen entre temperatura si la presión no cambia. Esas son las tres leyes primarias. Estamos terminando. Tú vas a hacer más madrugada. ¿Tienes programa? Hay que buscar qué vamos a hacer con ese Kaiser, porque yo no tengo ni idea. No, José Alejandro, apaga tu micrófono, que yo no. Ok, ya. Ok, quedan 10 minutos. Ya ustedes saben que hay que volver. No me digan, ¡ay, me sacó! ¿Y qué pasó? Mi computadora se dañó. No, no, no. Es que cuando se terminan los 40 minutos, se va el Zoom, ¿ok? Ok, entonces, un gas ideal. Fíjense que ahora es al revés la cosa. Un gas ideal es una sustancia imaginaria que obedece a esta relación, PV igual a RT. Es al revés. Entonces dice, un gas ideal. ¿Realmente lo es? ¿Ok? Pero sin embargo, esa ecuación no se aplica a gases ideales. Se asumen que los gases reales son ideales. ¿Por qué? Porque un gas ideal, si usted conoce un poco de la cinética de los gases, un gas ideal es aquel que sus moléculas están lejos, o sea, de baja densidad, de baja concentración. Por lo tanto,
temperatura alta, ya es un gas ideal. Y esos son la mayoría de los gases. ¿Por qué? Porque cuando usted suelta un gas, el gas ocupa todo el volumen del espacio que lo contiene. Por lo tanto, se alejan mucho las moléculas una de otras. Y además, lo hacen en forma homogénea, o sea que en todas partes hay la misma cantidad de moléculas. Eso es un gas ideal. Entonces, se ha observado que la relación de gas ideal se aproxima mucho al comportamiento PVT de los gases reales de baja densidad, ya que bajo condiciones que implican presiones bajas y temperaturas altas, la densidad de un gas disminuye y se comporta como un gas ideal. ¿A qué se refiere baja presión y alta temperatura? Lo vamos a ver más adelante. Claro, pues ya ustedes saben, un gas de baja presión es que se expande mucho, tiene un gran volumen. Pero también a altas presiones, un gas con baja temperatura, con alta temperatura, puede ser también comportarse como un gas ideal. Vamos a ver que para intereses prácticos, entonces vamos a decir que muchos gases familiares como el aire, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, los gases nobles, el criptón e incluso algunos más pesados como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el metano, también el amoníaco, también muchos cloruros, ácido clorhídrico, por eso es líquido, por muchos cloruros, que son gases, se pueden considerar como gases ideales, pero va a tener un margen de error, pero muy bajo, por debajo del 1%. Entonces, si usted sabe que va a tener un margen de error, simplemente usted la usa como si fueran gases ideales y si usted puede medir el error, lo compensa en el cálculo. Sin embargo, para gases muy densos, como por ejemplo el vapor de agua, una central eléctrica, o el vapor de un refrigerante dentro del refrigerador, no se pueden considerar gases ideales. Por lo tanto, no hay que usar esa tabla de propiedades de esos gases, porque no se puede considerar un gas ideal, porque están a altas presiones. Cuando sale del compresor está líquido el refrigerante, y después se vuelve gas en la válvula de expansión. Por eso, cuando llega al evaporador, ahí se evapora y se convierte en un gas que todavía está a una presión considerable. Está cerca de un gas ideal. Pero luego que entra, que saca, que va al compresor, vuelve y se condensa. Ok. Vamos a ver un ejemplo del uso de la ecuación de los gases ideales. Ok. Hay muchos ejemplos. Vamos a ver este, pero vamos a ver otros. O sea, la presión de un manómetro, de un neumático de automóvil, se mide y da 210 kilopascal antes de que viaje. Y da 220 kilopascal después que viaja. O sea, cuando va a la carretera, se calienta la carretera y aumenta la presión. O sea, la presión atmosférica es de 95 kilopascal. Aquí tenemos la figura, dice, usted mide aquí y tiene 210 kilopascal. Pero después que corre, aumenta a 210, a 220 kilopascal. Y la temperatura es de 95, la presión atmosférica es 95 kilopascal, la atmosférica. Es que no es esa, es la figura. Okay. Suponiendo que el volumen de neumático permanece constante, claro, porque él se infla, inflado o no inflado, o sea, con que le parte aire, su volumen no cambia. Y además, si ese volumen está constante y la temperatura del aire antes del viaje era de 25 grados, ¿cuál es la temperatura del neumático después que viajó, que tiene 220 kilopascal? Ok, la presión de un neumático se mide antes y después de un viaje, o sea, para ver la presión con que llegó. Además, usted lo puede medir durante el viaje. O sea, usted va, por ejemplo, a Punta Cana y va 2 horas corriendo, y cuando llega allá, mide la presión de la goma y es mucho más alta de cuando salió. Ok, la temperatura del aire en el neumático después del viaje es la que hay que determinar. El volumen
del neumático permanece constante, o sea, volumen es constante. Ok. 2, el aire es un gas ideal. Entonces, la presión atmosférica local es de 95 kilopascal, la presión atmosférica. Entonces, las presiones absolutas de neumático antes y después del viaje son, la primera es la manométrica más la atmosférica. O sea, 210 es el manómetro, pero la atmosférica es 90, por lo tanto tiene que ser presión absoluta. 95. 95, tiene que ser presión absoluta, que es la manométrica más la atmosférica. Cuando uno no le dicen nada, le están diciendo siempre la absoluta. ¿Ok? Entonces son 305 kilopascal. Cuando sale y cuando llega allá, la presión está en 315 kilopascal. O sea, como el gas es un gas ideal y el volumen es constante, voy a utilizar esta expresión. P1, B1 entre T1 igual a P2, B2 entre T2, porque el número de moles tampoco cambia, porque la cantidad de gas que yo le eché al principio y al final es la misma, que se supone que el gas no se le salió. Como el volumen es el mismo, yo lo elimino de la ecuación porque está en los sitios opuestos de la igualdad y despejo la temperatura 2. Esta temperatura 2 va a ser, usted la pone aquí arriba, la pone para allá, y lo cambia con ella y baja eso para acá. Y esta lo pone para allá y baja eso para acá. Y esta T1 la pone para allá. Por eso va a tener acá abajo P1 abajo con acá y arriba va a tener P2 con T1. Va a ser P2 entre P1, no, entre P1 por la temperatura 1. O sea, va a ser, la temperatura tiene que ser en grados Kelvin. Estos 25 grados que me dice que tiene la temperatura, hay que llevarlo a grados Kelvin, sumarlo de los 273 y me da 308.8, 307.8. Por lo tanto, esta temperatura va a ser eso entre eso por esto y me da 307 K. Si usted le resta esto, los 273 le va a dar 34.8 centígrados. O sea que pasó de 25 a 34. Aumentó casi 10 grados de temperatura. Por lo tanto, la temperatura absoluta del aire en el neumático aumenta un 3.29%. ¿Cómo usted calcula ese por ciento? Usted le calcula ese por ciento restando. Siempre me gusta, incluso ese calculito que está ahí, aunque es evidente que el libro no entra en detalle de cálculos para ahorrar espacio, porque se supone que usted sabe esa matemática simple. ¿Ok? Pero por si acaso, el porciento que aumentó la temperatura es una cosa y la variación absoluta de la temperatura es otra cosa. ¿Ok? Entonces, si aumentó, caramba, yo pensé que iba a abrir más rápido. Yo le dije a mi sobrino así, no se vaya más de tu país, que la cosa no está por allá, la miseria está acabando. Vamos a poner, vamos a decir, temperatura, Ya se va a acabar. la temperatura inicial, un momentito, temperatura